La casa no llamaba la atención. Era una de tantas viviendas discretas en un barrio tranquilo de Medellín, lejos del ruido, lejos de los nombres que llenaban titulares. Fachada sencilla, muros gastados por la humedad, un portón común. Nadie habría imaginado que, detrás de esas paredes, existía uno de los espacios más estratégicos del poder silencioso que gobernó la ciudad durante años. No era una mansión, no era una finca ostentosa. Y justamente por eso funcionaba. Quienes pasaban frente a la casa jamás sospechaban que allí no se escondía a nadie, sino algo mucho más peligroso. Decisiones, planes, mapas, nombres que no podían escribirse en ningún documento oficial. Dentro, todo parecía normal. Muebles simples, iluminación baja, pocas ventanas, el tipo de lugar que se olvida con facilidad. Pero había un detalle que solo algunos conocían. Una pared que no era como las demás. No estaba alineada con el resto de la estructura. No seguía la lógica del plano original. Y, sin embargo, nadie hizo preguntas. Esa pared no estaba allí por error. Detrás de ella se encontraba el sótano, un espacio que oficialmente no existía. No figuraba en los registros de la propiedad. No aparecía en ningún plano municipal. No fue declarado en ninguna inspección. Para llegar hasta él, había que saber exactamente dónde apoyar la mano, qué presión ejercer, qué sonido escuchar. No era una puerta visible. Era una entrada pensada para quien ya conocía el lugar. Para quien entendía que el poder verdadero no se exhibe. El ambiente allí abajo era distinto, más denso. El aire se sentía pesado, cargado de humedad y silencio. La luz era escasa, amarillenta, suficiente apenas para distinguir lo que realmente importaba. No había lujo, no había adornos. Todo cumplía una función. En una mesa de madera gastada se extendían mapas simples, dibujados a mano. No eran mapas turísticos ni planos oficiales. Eran esquemas de barrios, calles marcadas con líneas gruesas, flechas, círculos. Algunas zonas estaban tachadas, otras subrayadas una y otra vez. No había nombres completos, solo iniciales. Letras que, para cualquiera, no significaban nada. Pero para quien sabía leerlas, decían mucho. Junto a los mapas, pequeñas libretas, páginas llenas de números, horarios, cantidades, nada explícito, nada que pudiera incriminar directamente a alguien. Pero cada cifra tenía un peso real. Cada anotación correspondía a movimientos, acuerdos, pagos que no dejaban rastro. En una esquina del sótano, una caja metálica. No un gran cofre llamativo, sino algo mucho más discreto. Dentro, papeles doblados, teléfonos antiguos sin batería, tarjetas con números escritos a mano. Contactos que no podían guardarse en una agenda común. Vínculos que no debían aparecer en ningún registro. Ese sótano no era un escondite para huir. Era un lugar para organizar. Allí no se hablaba de violencia directa. Se hablaba de control, de tiempos, de silencios, de cuándo avanzar y cuándo esperar. De qué barrio debía mantenerse estable y cuál podía cambiar de manos sin provocar una guerra visible. Don Berna entendía algo que muchos no. Medellín no se dominaba solo con armas. Se dominaba con información, con acuerdos invisibles, con estructuras que funcionaban incluso cuando nadie parecía estar mandando. En ese espacio, las decisiones se tomaban sin alzar la voz, sin amenazas explícitas. Todo estaba pensado para no dejar huellas. Si algún día ese lugar era descubierto, no debía decir nada por sí solo. Solo fragmentos, pistas incompletas, nada concluyente. Y, sin embargo, todo pasaba por allí. Algunos aseguran que en ese sótano se discutieron movimientos clave que redefinieron el equilibrio de poder en la ciudad. Otros dicen que fue allí donde se planificaron expansiones silenciosas, absorbiendo estructuras ajenas sin disparar un solo tiro. Incluso hay quienes creen que, en algún momento,
se habló de cómo ocupar espacios que antes respondían directamente a Pablo Escobar, aprovechando el vacío, el caos, la fragmentación que dejó su caída. No hay pruebas. No hay documentos oficiales. Solo relatos fragmentados de quienes, años después, entendieron lo que realmente había sido ese lugar. Lo cierto es que el sótano no fue usado todos los días. No era un centro operativo constante. Era un espacio reservado para momentos específicos, para cuando algo importante estaba a punto de cambiar, para cuando una decisión no podía tomarse en la superficie. Y cuando don Berna cayó, el sótano quedó en silencio. La casa fue abandonada. Nadie reclamó el lugar. Nadie presentó planos corregidos. Nadie explicó por qué ese espacio nunca había sido declarado. Cuando algunos entraron tiempo después, encontraron el sótano casi vacío. No completamente, pero sí lo suficiente como para generar una pregunta inquietante. ¿Se llevaron todo o nunca estuvo allí? Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal. Estas historias ocultas, que no aparecen en los registros oficiales, solo siguen vivas mientras alguien las escucha. Porque ese sótano, aunque ya no exista físicamente, fue uno de los lugares donde se planeó el control silencioso de Medellín. Y lo que ocurrió allí abajo todavía proyecta su sombra sobre la historia de la ciudad. El sótano no era un lugar improvisado. Cada detalle indicaba que había sido pensado con anticipación, construido para durar y, sobre todo, para no llamar la atención. No había cables sueltos ni marcas recientes de obra. Todo parecía viejo, integrado a la casa desde siempre. Como si hubiera estado allí antes incluso de que alguien preguntara por él. Las paredes eran gruesas, reforzadas, no para resistir explosiones, sino para aislar sonidos. La voz que se levantara allí abajo no debía salir a la superficie. El exterior debía permanecer ajeno, incluso si dentro se tomaban decisiones que afectarían a barrios enteros. En uno de los muros laterales, apenas visible con la luz correcta, había marcas. No eran grafitis ni señales evidentes. Eran pequeñas líneas, casi borradas, como si alguien hubiera apoyado un objeto duro una y otra vez en el mismo punto. Algunos dicen que allí se colgaban mapas más grandes. Otros aseguran que era el lugar donde se señalaban cambios, avances, retrocesos. Nada quedaba fijo por mucho tiempo. Sobre la mesa principal, los mapas cambiaban con frecuencia. Las líneas se borraban, se corregían, se volvían a trazar. Un barrio que aparecía marcado una semana, desaparecía la siguiente. Otro, que parecía estable, de pronto recibía una anotación mínima. Una flecha, una letra, un número, era suficiente. No se necesitaban nombres completos. Las iniciales bastaban. Ese sótano funcionaba como un tablero. No un tablero de guerra abierta, sino uno de reacomodamiento. Don Berna no buscaba enfrentamientos visibles. Su estrategia era absorber, reorganizar, integrar estructuras sin provocar rupturas bruscas. Y para eso, necesitaba información precisa. Por eso, además de mapas, había listas cortas, escritas en papel común, nombres que no se repetían, contactos que aparecían una sola vez y luego desaparecían, algunos con anotaciones al margen, fechas, lugares, pequeñas observaciones. Nada explícito, nada incriminatorio por sí solo, pero todo conectado. En una repisa baja, casi a ras del suelo, se encontraron sobres vacíos. No contenían dinero en grandes cantidades, solo billetes sueltos, lo suficiente para pagos rápidos, urgentes, lo necesario para resolver algo sin levantar sospechas. Don Berna no necesitaba almacenar grandes sumas allí. Ese no era el objetivo del sótano. El dinero importante se movía por otros canales. El sótano guardaba algo más delicado. Había teléfonos, antiguos, simples, sin memoria digital, algunos sin batería, otros con anotaciones pegadas con cinta, horarios específicos en los que debían usarse. No servían para llamadas constantes, eran herramientas de momentos puntuales, de comunicaciones que no podían repetirse. Ese espacio también tenía algo que muchos pasaron por alto.
Tiempo. No era un lugar de permanencia. Nadie vivía allí. Nadie pasaba horas enteras encerrado. Se entraba, se decidía, se salía. Cuanto menos se usara, mejor funcionaba. Algunos relatos indican que el sótano se activaba especialmente cuando había cambios grandes en el equilibrio de la ciudad, cuando viejas estructuras comenzaban a debilitarse, cuando nombres históricos desaparecían del mapa. Fue en esos momentos cuando Don Berna consolidó su poder, no con ruido, sino con precisión. Se dice que en más de una ocasión se habló allí de lo que quedaría después de Pablo Escobar. No como una celebración, sino como un cálculo. La ciudad no quedaría vacía. El control no desaparecería. Solo cambiaría de forma. Y ese cambio debía ser ordenado, silencioso, casi imperceptible. No hay grabaciones. No hay actas. Solo fragmentos de memoria de quienes entendieron demasiado tarde dónde se tomaban realmente las decisiones. Con el tiempo, el sótano comenzó a usarse cada vez menos. No porque perdiera importancia, sino porque su función ya estaba cumplida. Las estructuras estaban montadas. Los contactos, establecidos. El control, distribuido de manera que no dependiera de un solo punto. Cuando Don Berna cayó, el lugar quedó intacto por un tiempo. No hubo saqueo inmediato. No hubo intervención oficial profunda. Era como si nadie quisiera tocarlo. Como si abrir ese espacio implicara reconocer que allí había existido algo que nunca fue autorizado, pero que había funcionado perfectamente. Días después, algunos objetos ya no estaban. No todo, pero sí lo esencial. Los mapas más recientes habían desaparecido. Las libretas clave no se encontraron. Los teléfonos estaban, pero sin información. Como si alguien hubiera pasado antes, sabiendo exactamente qué llevarse y qué dejar. El sótano no fue clausurado oficialmente. Simplemente dejó de existir en los relatos, y ese silencio dice mucho. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque los lugares que no figuran en los planos suelen ser los que más influyen en la historia real. El sótano de Don Berna no fue un refugio, fue una herramienta. Y como toda herramienta bien usada, desapareció cuando ya no hacía falta. Durante años, el sótano funcionó precisamente porque nadie hablaba de él. No aparecía en rumores populares, no era mencionado por vecinos, no figuraba en expedientes visibles. Era un espacio que existía solo para quienes necesitaban que existiera. Y eso lo hacía peligroso, incluso después de haber sido abandonado. Pero todo lugar así tiene un momento en el que deja de ser invisible. Ese momento no llegó con una redada espectacular ni con un operativo masivo. Llegó de forma mucho más silenciosa. Un cambio administrativo. Un movimiento menor. Una visita que, en teoría, no tenía nada de extraordinario. La casa seguía pareciendo lo que siempre había sido. Una propiedad discreta, casi aburrida, en una zona donde nadie hacía demasiadas preguntas. Las paredes, el jardín, los accesos, todo permanecía igual. Pero el ambiente ya no era el mismo. Algo se sentía distinto. Fue entonces cuando alguien notó un detalle que antes había pasado desapercibido. Una pared que no coincidía del todo con el resto de la estructura. No era evidente, no había grietas ni marcas recientes, pero el sonido al golpearla era distinto. Más seco, más hueco, como si detrás no hubiera tierra ni cimiento, sino aire. Ese tipo de detalles solo llaman la atención de quienes saben qué buscar. Al mover parte del revestimiento, apareció el mecanismo. No un botón oculto ni una cerradura sofisticada. Algo mucho más simple. Un sistema antiguo, casi artesanal, diseñado para no fallar y para no levantar sospechas. La clase de solución que alguien con experiencia elegiría. El acceso seguía allí. Cuando se abrió nuevamente, el sótano ya no era exactamente el mismo. No estaba vacío, pero tampoco completo. Había sido limpiado con cuidado. No con prisa, sino con método.
como si quien hubiera pasado por allí supiera que algún día alguien más entraría. Lo que quedó no era suficiente para reconstruir todo, pero sí para confirmar algo importante. Ese lugar había sido usado para algo más grande de lo que muchos imaginaban. En una esquina aún quedaban fragmentos de mapas. No completos, solo partes. Líneas cortadas, bordes rasgados, secciones donde se distinguían carreteras, zonas rurales, límites municipales. Nada estaba marcado con nombres, pero los patrones eran claros. Rutas que no aparecían en mapas comerciales. Caminos secundarios, conexiones discretas. También se encontraron hojas sueltas con números. No parecían cuentas detalladas, sino referencias. Cantidades que no se explicaban por sí solas. Fechas sin contexto. Combinaciones que solo tenían sentido para quien conociera el código. Ese era el verdadero valor del sótano. No guardaba pruebas directas, sino estructura mental. Era un lugar para ordenar ideas, para anticipar movimientos, para pensar varios pasos adelante. Algo que don Berna dominaba como pocos. En una caja metálica pequeña, oxidada por fuera, había restos de fotografías. No retratos claros, más bien fragmentos quemados, bordes chamuscados, sombras, siluetas. Alguien había intentado destruirlas, pero no del todo. Tal vez por falta de tiempo. Tal vez porque ya no importaban. Las imágenes no mostraban violencia explícita. Eran lugares, casas, calles, interiores, espacios cotidianos fotografiados desde ángulos extraños. Como si no se tratara de recuerdos, sino de referencias. Ese tipo de material no se guarda por nostalgia. Se guarda para volver. Durante un tiempo, se creyó que ese sótano era solo una extensión del pasado. Un vestigio. Un eco de una etapa que ya no existía. Pero quienes conocen cómo funcionan realmente estas estructuras saben que los lugares no desaparecen cuando se vacían. Desaparecen cuando dejan de ser útiles. Y ese sótano, incluso vacío, seguía siendo útil como mensaje. Porque demostraba que hubo un momento en el que Medellín no se controlaba desde oficinas visibles, ni desde fincas ostentosas, ni desde reuniones multitudinarias. Se controlaba desde espacios como ese. Pequeños, invisibles, funcionales. Algunos aseguran que, en los últimos años, personas que nada tenían que ver con don Berna visitaron la casa. No para reactivar el sótano, sino para entenderlo. Para estudiar cómo se había hecho. ¿Qué funcionó? ¿Qué errores no se cometieron? No hay pruebas de que volviera a usarse, pero tampoco hay pruebas de que esa idea haya sido abandonada. El sótano no era el corazón de un imperio, era el cerebro. Y los cerebros, a diferencia de los edificios, no necesitan permanecer visibles para seguir influyendo. Si esta historia te está revelando una cara distinta del poder en Medellín, deja tu like y suscríbete. Porque las verdaderas decisiones casi nunca se toman a la vista de todos. A veces se toman bajo tierra y permanecen allí, esperando. Con el paso del tiempo, quedó claro que aquel sótano no había sido concebido como un simple escondite. No era un lugar improvisado ni una solución momentánea. Era, en muchos sentidos, un manual físico de cómo ejercer el control sin ser visto. Quienes analizaron lo que quedó, mapas incompletos, listas fragmentadas, símbolos repetidos, llegaron a la misma conclusión. Ese espacio no servía para guardar dinero, sino para organizar territorios. Cada elemento parecía cumplir una función dentro de una lógica mayor. Los mapas, por ejemplo, no mostraban rutas evidentes de tráfico. No eran las carreteras principales ni los caminos conocidos. Eran trayectos secundarios, veredas, accesos rurales, puntos donde el movimiento podía pasar desapercibido. Lugares donde no hacía falta dominar con fuerza, sino con presencia silenciosa. Eso encajaba perfectamente con la forma de operar de don Berna. Mientras otros buscaban imponerse con ruido, él entendía que el verdadero poder se construía anticipándose. Saber por dónde pasaría alguien antes de que siquiera lo intentara. Controlar sin necesidad de intervenir.
En varias hojas se repetían ciertos números. No eran montos completos ni cantidades claras, más bien parecían referencias cruzadas. Un número podía corresponder a un contacto, otro a un punto geográfico, otro a una fecha futura. Separados no decían nada. Juntos formaban un sistema. Ese tipo de organización no se improvisa. Requiere tiempo, paciencia y una comprensión profunda del entorno, no solo de Medellín como ciudad, sino de sus dinámicas humanas. ¿Quién habla con quién? ¿Quién depende de quién? ¿Quién observa? ¿Y quién finge no ver? En ese contexto, el sótano funcionaba como un lugar de reflexión estratégica. Un espacio donde se podía pensar sin interrupciones, donde las decisiones no se tomaban bajo presión inmediata, sino con calma calculada. Eso lo diferenciaba de otros líderes de la época. En algunas notas aparecían nombres incompletos, iniciales, apodos, nada directo, como si estuvieran pensados para que solo una persona pudiera entenderlos. En ciertos casos, esas iniciales coincidían con figuras que más tarde tendrían un rol clave en el control de barrios enteros. Eso llevó a una hipótesis inquietante. Muchas decisiones que transformaron Medellín pudieron haber sido concebidas en ese sótano, mucho antes de que se hicieran visibles en la superficie. Incluso se cree que, en algún momento, ese lugar fue utilizado para evaluar escenarios futuros. ¿Qué pasaría si ciertas alianzas se rompían? ¿Qué zonas quedarían expuestas? ¿Qué actores podrían ocupar vacíos de poder? En una esquina del sótano se hallaron restos de una mesa improvisada. No grande, apenas suficiente para extender mapas y papeles. Alrededor, marcas en el suelo indicaban que alguien solía permanecer allí de pie durante largos periodos, pensando, revisando, ajustando planes. No era un espacio de reunión. No había sillas suficientes. No estaba diseñado para recibir visitas constantes. Era un lugar pensado para una sola mente, y quizás una segunda, muy específica. Algunos rumores señalan que, en momentos clave, Pablo Escobar fue mencionado en esas conversaciones internas, no como aliado directo, sino como factor a considerar, como una fuerza que podía alterar el equilibrio. Algo que debía ser observado con atención, nunca subestimado. Eso refuerza la idea de que el sótano no servía para ejecutar acciones, sino para leer el tablero completo. Entender dónde estaba cada pieza y cómo se movería cuando otra cayera. Cuando finalmente ese espacio quedó atrás, no dejó un vacío físico, sino conceptual. Porque quienes entendieron su función, comprendieron algo más profundo. El poder no siempre necesita armas visibles ni grandes fortunas acumuladas en un solo lugar. A veces necesita solo información bien organizada y paciencia suficiente para esperar el momento correcto. Si este relato te está mostrando cómo se construye el poder desde las sombras, suscríbete al canal. Porque las historias más importantes no siempre ocurrieron a plena luz. Muchas comenzaron en lugares como este. Un sótano que no figuraba en ningún plano, pero que ayudó a dibujar el destino de toda una ciudad. Con el paso de los años, el sótano quedó en silencio. La casa siguió en pie, aparentemente como cualquier otra. Desde fuera, nadie habría imaginado que, bajo sus cimientos, existió un espacio donde se pensó el futuro de Medellín sin disparar una sola bala. No hubo comunicados oficiales. No hubo fotografías públicas. No hubo una versión definitiva sobre todo lo que allí se planeó. Y, sin embargo, muchas de las rutas que luego dominaron la ciudad parecían seguir una lógica demasiado precisa como para ser casualidad. Eso es lo que vuelve este lugar tan inquietante. Porque cuando el poder se ejerce desde las sombras, no deja pruebas claras, solo consecuencias. Algunas personas que estuvieron cerca de Don Berna en distintos momentos afirmaron, años después, que él no necesitaba estar presente para mandar. Bastaba con que el sistema que había diseñado siguiera funcionando. Y ese sistema, según muchos, empezó a tomar forma en espacios como este. El sótano no era un centro de operaciones activo,
Era algo más peligroso. Un lugar donde se pensaba sin urgencia, donde se analizaba el comportamiento humano, donde se proyectaban movimientos con meses o años de anticipación. Eso explicaría por qué, incluso cuando otros caían, ciertas estructuras seguían en pie. No porque fueran más violentas, sino porque estaban mejor pensadas. En los mapas incompletos, en los números sin contexto, en las iniciales dispersas, había una idea clara. Controlar no es imponer, es anticipar. Y en ese tablero, nombres como el de Pablo Escobar aparecían no como mitos, sino como variables. Factores a tener en cuenta. Fuerzas que podían alterar el equilibrio, pero que también podían desaparecer. La historia nos ha enseñado que muchos imperios criminales se derrumbaron por exceso de visibilidad, por ruido, por necesidad de mostrarse. Don Berna entendió lo contrario, que el verdadero dominio se construye cuando nadie mira directamente. Por eso, cuando el sótano fue finalmente descubierto, ya no tenía sentido operativo. Su función había terminado. Las decisiones ya se habían ejecutado. Las rutas ya existían. Los contactos ya estaban en su lugar. El lugar no guardaba dinero porque el dinero se mueve. No guardaba armas porque las armas se reemplazan. Guardaba algo mucho más valioso: información y planificación. Hoy, ese sótano es solo un espacio vacío. Una pared falsa abierta. Un hueco oscuro bajo una casa común. Pero su existencia nos recuerda algo inquietante. Algunas de las transformaciones más profundas de una ciudad no ocurrieron en reuniones públicas ni en grandes fincas, sino bajo tierra, lejos de cualquier plano oficial. Si llegaste hasta aquí, no olvides seguir el canal. Porque estas historias no buscan glorificar, sino entender cómo el poder real muchas veces se construyó en silencio, paso a paso, lejos de las cámaras. El sótano de Don Berna no figuraba en ningún plano, pero durante años dibujó el mapa invisible del control.